Si por favor me están escribiendo, les voy a agradecer. Pueden escribir al WhatsApp del grupo que se quedó para teoría, por favor. Diego está por ahí, de pronto puede escribir. Ok, sigo esperando por acá a ver quién se conecta en este momento. Excelente, estaba el grupo bloqueado, ya quedó desbloqueado. Si por favor ahora sí me confirma su asistencia. Ya estoy aquí recibiendo Oscar Iván, estamos con Diego Felipe, Rodolfo, Jennifer. Ya estamos comenzando, David. La clase de hoy es mecánica 3. Vamos a hablar del motor. Bien, me aparecen 2, 3, 4, 5, 6, 7 asistentes. Sigo pendiente. A las 6 no vamos a tener clase hoy.
Jaime Díaz, muy bien. Excelente, nuevamente les ofrezco disculpas por la demora. Hemos tenido ahí como un poco de contrariedad porque William tuvo un percance. Eso por un lado. Y por el otro, el internet nos estuvo molestando. Así, pero ya estamos acá presentes. Muy bien, Edison. Bismarck. Ok, estamos pendientes. En breve vamos a estar comenzando el tema. Hoy vamos a hablar del motor, uno de los elementos más importantes en el vehículo. Muy bien, Freddy Alejandro. Perfecto. ¿Alguien me puede decir el sonido cómo va? Por favor. ¿Qué clase es hoy? Hoy tenemos mecánica 3. Bien, entonces estamos pendientes. Ya casi vamos a arrancar, no se me vayan a desesperar. Alguien se salió del grupo. Si fue por equivocación, por favor llamar a escribirle a Diego para que lo vuelva a incluir. La mecánica, este tipo de mecánica hace parte de teoría. La mecánica solamente la estamos viendo los sábados. Diego Felipe, muy bien, bienvenido. Vale, me parece muy bien. Ok, buenas tardes nuevamente. Aquí estoy pendiente. Mi nombre es Guillermo Ruiz. Voy a ser el formador del día de hoy. El tema que vamos a tratar es el motor del vehículo. Específicamente vamos a hablar del motor de los automóviles y en parte de moto, que realmente el principio de funcionamiento es igual. Muy bien, yo creo que ya podemos ir comenzando la clase del día de hoy. Como les estoy explicando, vamos a hablar del motor. Vamos a hablar básicamente de estos puntos. Queremos saber qué es el motor, para qué sirve, qué elementos lo componen y qué sistemas. Me gustaría saber, y de una vez para confirmar asistencia, si alguien tiene idea cuál es el propósito de poner un motor en un vehículo. Muy bien.
Ok, entonces vamos a iniciar con el tema. Bien, el motor básicamente es una máquina que transforma energía química en energía mecánica. En este caso estamos hablando de un combustible como la gasolina o el diésel en los motores de vehículos grandes. Como ven en esta gráfica, básicamente el motor en la mayoría de vehículos está ubicado en la parte delantera. En esta gráfica que ustedes pueden ver ahí, verán que el motor hace mover las ruedas delanteras, lo cual estaríamos hablando de una tracción delantera. ¿Para qué sirve el motor? Básicamente la función del motor es hacer mover las ruedas y por ende pues el vehículo. Como aprecian en esta gráfica, tenemos acá el motor y el sistema de transmisión. En esta gráfica que están apareciendo acá al lado izquierdo, ven básicamente un diagrama de un motor ubicado en la parte delantera o ubicado longitudinalmente y que en su funcionamiento le transmite el movimiento a las ruedas traseras. Cuando esto sucede, estamos hablando de un vehículo de propulsión trasera o de tracción trasera. En la siguiente gráfica pueden ver ustedes, por ejemplo, un vehículo cuya tracción va a las 4 ruedas. En este caso estamos hablando de un vehículo, por ejemplo, tipo campero, quienes son los que el sistema de transmisión va a las 4 ruedas. Este tipo de motor que ven acá es un motor transversal, es el que utilizan los vehículos livianos generalmente, y como ven acá la función del motor es mover las ruedas delanteras. Por eso estamos hablando de un vehículo de tracción delantera. Bien, sería importante entrar a mirar cuáles son las partes básicas de un motor. Aquí vamos a hablar genéricamente, no vamos a ir a un despiece de motor, sino con el fin de poderlo explicar de una forma fácil. Tenemos acá un motor que está dividido básicamente en 3 partes. Si ustedes ven en la parte de arriba está la culata. Luego en la parte de abajo, después de este empaque de color naranja y entre el empaque de color naranja de abajo, está ubicado el cilindro, el bloque de cilindros. En cada uno de estos agujeros que ustedes ven acá, que corresponden a un cilindro, se desplazan los pistones. Y en la parte de abajo tenemos el cárter, cuyo propósito finalmente es el de servir como depósito de aceite. Esto quiere decir que una vez el motor haya sido encendido, el aceite que reposa en este cárter sale a lubricar las diferentes partes del motor. Bien, podríamos entrar a mirar las partes internas, en este caso que se desplazan en el bloque. Por ejemplo, tenemos un pistón y tenemos un cigüeñal. Básicamente la misión de este pistón es la de convertir un movimiento ascendente y descendente en un movimiento de giro que se le transmite al cigüeñal y que luego va a ir hacia las ruedas. Si ustedes ven acá tenemos montado ya
lo que es el pistón, este brazo que conecta a la parte de abajo que es el cigüeñal, y tenemos al lado derecho el bloque de cilindros. Aquí ustedes pueden observar un bloque de 4 cilindros, que es el que se utiliza generalmente en los vehículos de tipo liviano. Esto quiere decir que cada pistón de estos corresponde a un cilindro. Cada pistón se desplaza arriba y abajo dentro de este bloque. Y en la parte de abajo estaría el cigüeñal, que es de donde finalmente sale el movimiento hacia el sistema de transmisión. Aquí pueden observar la parte superior del motor, que se denomina la culata, que es básicamente donde está montado un árbol de levas. Están montadas las válvulas, cuyo oficio principal es la de permitir que el combustible ingrese al motor, que serían las válvulas de admisión, y las válvulas de escape, que permiten que una vez haya sucedido la combustión dentro del motor, salgan los gases que finalmente van a salir por el escape a la atmósfera. Continuando con las partes, esta es la parte inferior de la que les estaba hablando, es el cárter. Aquí se encuentra el aceite. Cuando el vehículo está apagado, la mayoría del aceite, salvo algunas partículas que se queden en los conductos, va a bajar a este recipiente. Este es el cárter. Y aquí tenemos básicamente un motor del automóvil ya armado completamente. Generalmente ustedes, cuando levantan el capó del carro, no tienen forma de verlo porque solamente ven la parte superior, y en los vehículos modernos está cubierto por un plástico, lo cual hace difícil que sea observado. Y a la parte derecha tenemos el motor de una motocicleta, que aparte del tamaño, pues el funcionamiento es prácticamente lo mismo. Me gustaría saber en este momento si tienen algunas inquietudes. Me gustaría saber si estamos yendo muy rápido. Para ver que la clase de hoy sea provechosa. Muy bien, Diego Alexander. Veo que está al frente del cañón. Bien, la pregunta es si vamos entendiendo bien, si vamos muy rápido. Ok, me está preguntando Lorena me está preguntando si el motor diésel y el motor de gasolina tienen las mismas partes. Básicamente son las mismas partes. Una diferencia radicaría en que el motor a gasolina, la mezcla que se produce en el interior de un motor de gasolina, es quemada por una chispa que la produce una bujía. En el motor diésel, que es el que utilizan los vehículos de tamaño grande, los que llamamos vehículos pesados, esa explosión de la mezcla se hace por compresión. Resumiendo, el vehículo liviano, los motores a gasolina tienen bujía y se enciende por chispa, y en los motores diésel no tiene bujía y la explosión se hace gracias a la compresión a altas temperaturas.
Germán Rodríguez me pregunta que cuántas clases de motor hay. Ya ahorita vamos a ver qué tipos de motor dependiendo de la ubicación, depende del combustible que utilicen. Avi me está preguntando por qué el carburador que dice Avi, maestría, a ver. Ajá, porque el carburador a veces tiene escape de gasolina. Ok, bien, lo primero que tenemos que decir es que el carburador es un elemento que ya está siendo reemplazado ya por el sistema de inyección. Cuando hablamos de carburadores, pues hablamos, en el caso de las motos, efectivamente tienen carburador, y en los vehículos, como hasta el modelo 95, 96, algo así, si no me equivoco, venían dotados con carburador. En la actualidad ya los sistemas han sido reemplazados y cualquier vehículo que salga nuevo de concesionario por norma debe traer sistema de inyección. La pregunta es por qué razón está escapando gasolina. Lo más posible, la falla más frecuente para que esto se presente es por empaques. Algún empaque que está defectuoso y entonces el carburador comienza a botar gasolina. Avi dice que le pasa con la moto. Ok, pensé que le pasaba con el vehículo. Avi, revise, de pronto puede ser algún empaque. Sebastián Rojas me pregunta cuál de los motores es más potente, los diésel o los gasolina. Bueno, la pregunta es fácil. Los motores diésel son motores bastante resistentes. El solo tamaño de un motor diésel puede pesar lo mismo que pesa un automóvil. Son motores muy estructurados, muy grandes, de mucho torque, y por tal razón se utilizan en vehículos de tamaño de tipo pesado. Aunque claro que también hay vehículos livianos que tienen motor diésel. Entre las ventajas cuando se utiliza un motor diésel en un automóvil o en un vehículo liviano como las camionetas, está la de la economía en primera instancia, porque por el costo del combustible son vehículos que tienen menor costo de operación, o sea, es más barato operarlos. Y por otro lado son motores que por su misma construcción duran muchos más kilómetros antes de ser reparados. Claro que también hay que notar que la reparación de un motor diésel es mucho más costosa que la reparación de un motor de un vehículo a gasolina. Me dice Lorena que está claro, me parece muy bien. Tatiana Rocha acaba de llegar por acá, muy bien. Ok, Avi, con mucho gusto. Bueno, Sebastián, muy bien, gracias. Bien, continuando con la clase, me interesa que se entienda cuál es el principio básico del funcionamiento de un motor a gasolina o diésel. Estamos hablando de un motor de combustión interna. Puede ser de gasolina, puede ser un motor que funcione con diésel, o puede ser un motor que funcione a gas. Generalmente los motores a gas, o siempre, los motores a gas funcionan con la misma estructura y tienen el mismo funcionamiento de los motores a gasolina. Habrán visto ustedes que los motores a gasolina, por ejemplo en el caso de los taxis, aplicándole una conversión, los dejan funcionando con gas. La ventaja del gas en estos motores, primero, la economía, ¿no? Son vehículos mucho más económicos por el valor y por el rendimiento del gas. Y segundo, ha tenido gran acogida porque es un combustible que contamina mucho menos que la gasolina.
Es así, han visto que en el momento, por ejemplo, están saliendo los motores, los vehículos para el servicio masivo como el Transmilenio, está utilizando motores de gas. Muy bien. Aquí vamos a hablar de un señor que se llama el señor Otto. Vamos a hablar de un motor cuyo funcionamiento se basa en 4 tiempos, que es el ciclo Otto. Si quieren, ustedes le pueden dar una lectura en este momento. Básicamente, el funcionamiento de un motor de gasolina o un motor diésel se produce en 4 tiempos. Como les explicaba al principio, el pistón conectado a la biela y en la parte inferior al cigüeñal, como están viendo en la gráfica de la derecha, hace un movimiento ascendente y descendente. Este movimiento lo produce la explosión que sucede cuando el vehículo, el interior del cilindro, estamos hablando que el cilindro es el agujero, la parte por donde se desplaza el pistón. Cuando ese cilindro es llenado con mezcla de aire y combustible, salta una chispa. Esa chispa crea esa explosión y la explosión hace que el pistón baje, creando en ese momento creando la fuerza, que es la que se transmite finalmente por el cigüeñal y el sistema de transmisión hasta las ruedas. En esta gráfica de la derecha ustedes pueden ver que tiene 2 válvulas, una válvula de admisión y una válvula de escape. Por la válvula de admisión, cuando el pistón está en su carrera descendente, entra la mezcla de gasolina y aire. Y por la válvula de escape, después de que se produce la explosión, salen los gases de escape. En el centro se encuentra la bujía, que es la encargada de generar la chispa para la explosión. Aquí ustedes ven básicamente cuál es el principio, el fundamento del funcionamiento de un motor. Ese pistón que está conectado a la biela y en la parte inferior el cigüeñal es el que aprovecha la explosión y ese movimiento ascendente y descendente se convierte en el movimiento de giro. Ok, hasta aquí como vamos viendo. Cristian me dice que la gráfica no se ve, déjeme ver. Ok, qué pena. Correcto, gracias. Estamos hablando de... Ok, estamos hablando, gracias. Perfecto, Cristian. Perfecto, Fernando. Bien. Esta era la gráfica que les quería mostrar. Aquí ven que el pistón tiene un movimiento ascendente y descendente. Ese movimiento es el que hace girar el cigüeñal y ese movimiento de giro es el que finalmente se transmite hacia las ruedas. ¿Me quieren contar por favor si están viendo la imagen?
Ok, Sebastián, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más está? ¿Estamos todos por aquí o ya se me han dormido o se me han ido? Muy bien, me encanta que estén pendientes. Ok, excelente. En este momento, vale, vamos a seguir mirando. Ah, ¿qué elementos necesitaría entonces el motor básicamente para funcionar? Esta pregunta lo hago porque manejando el concepto, sabiendo cómo se maneja, cómo funciona un motor mecánicamente, podemos encontrar fácilmente las fallas, que precisamente es lo que vamos a hacer cuando tengamos la clase de averías, de fallas y averías, poder encontrar aquellas. Así que la pregunta que les dejo en el aire es: ¿qué elementos consideran ustedes que hacen funcionar a un motor? En este caso a este motor de explosión interna, a este motor de gasolina. Bien, vamos a ir aclarando. Entonces vamos con Lorena. Lorena me dice que combustible y aceite. Ok, vamos bien. Bien, para que funcione necesitamos combustible, muy bien. Ese es el elemento principal. El aceite, inicialmente la función no le corresponde hacer funcionar como tal al motor, o sea, ponerlo en movimiento. La función del aceite básicamente sería la de lubricar, ¿cierto? Pero estamos bien, vamos bien. Si hablamos del funcionamiento del motor, por ejemplo, para que produzca fuerza, estamos hablando de combustible, perfecto. ¿Qué otro elemento sería necesario para que ese motor se mantenga en funcionamiento? Germán me dice que aire y combustible. Sí, correcto. La mezcla necesaria para que un motor funcione, un elemento principal es la mezcla de aire con combustible. El combustible nunca entra líquido al interior del motor, a los cilindros. Siempre entra en forma de gas. Se mezcla unas partes de aire por partes de gasolina. Y siempre llega vaporizado al interior del motor. Alguien me preguntaba, Avi, me decía el motor de moto, que es prácticamente el funcionamiento es igual. La diferencia de pronto del motor de moto con un motor de un vehículo estaría en el número de cilindros, pero el funcionamiento básicamente sería ese. Alguna diferencia del motor de gasolina de una moto es que tiene la mayoría de las motos comunes en las que andamos, en el sistema de alimentación utilizan el carburador y los vehículos utilizan el sistema de inyección. Bien, Lorena me dice que la electricidad, correcto. El funcionamiento básico, o sea, para que un motor encienda, básicamente para que encienda necesitamos esos dos elementos. Uno, la mezcla de aire y gasolina, y el segundo, la electricidad, que en este caso se utiliza o llega al motor en forma de chispa, que es la que se produce en las bujías. Muy bien, Lorena, básicamente esos dos elementos son claves en el funcionamiento de un motor. De aquí ustedes pueden ir sacando algunas conclusiones para cuando tengan una avería. Nos vamos adelantando un poco.
Si a un motor, por algún motivo, no le llega gasolina, o sea, no le llega la mezcla de aire y gasolina, pues es imposible, aunque le llegue corriente, que encienda. Parece increíble, pero muchas de las varadas, de las fallas en vía, en carretera, en la calle, suceden porque a la persona se le olvidó ponerle combustible. Y ahí pues no hay cómo funcione. Excelente, entonces vamos a encontrar una razón por la cual un motor deja de funcionar o no entiende, no enciende en su momento. Vamos a ver en este momento en una animación cómo serían los 4 tiempos. Les hablé de los 4 tiempos. ¿Alguien me puede decir o alguien los conoce? Si estamos hablando de un motor de 4 tiempos, estamos hablando de 4 carreras del pistón dentro del cilindro. En esas 4 carreras se produce el movimiento, el encendido del motor. Así que me dice Jenny, adivino. Ok, Sebastián, veamos. Sebastián me dice que es admisión, compresión, explosión y escape. Ok, este mismo principio sucede para los vehículos de gasolina, para los vehículos diésel, para los motores a gasolina de los automóviles y para los motores a gasolina de las motos. Y básicamente o prácticamente de cualquier motor a gasolina, como las cortadoras de césped, las bombas de agua que funcionan con motores, cualquier tipo de motor, ya sea diésel o sea de gasolina. Cristian me dice que admisión, compresión, expansión y escape. Ok. Aquí se utiliza el término expansión, que viene siendo lo mismo que explosión. Es exactamente lo mismo, que es el momento, la expansión es el momento en que se produce la chispa, es realmente el momento de fuerza del motor. Muy bien. Veamos lo siguiente. Aquí tienen un motor a gasolina cuyo primer tiempo es el de admisión. En este tiempo, ¿qué va a suceder? En este tiempo, en esta carrera del cilindro, va a suceder que el pistón comienza a descender dentro del cilindro. Al pistón descender dentro del cilindro, ocasiona una succión. Se produce una especie de vacío que es el que va a hacer que el cilindro se llene con la mezcla de combustible. En este caso estamos hablando de gasolina y aire. Como ven acá, el pistón sigue bajando dentro del cilindro y el cilindro comienza a llenarse con esta mezcla. En ese momento, si ustedes observan, la válvula que está en la parte superior está abierta, permitiendo el paso de la mezcla. Aquí ven que el cilindro se sigue llenando por efecto del descenso del pistón dentro de este. Una vez el pistón llega a la parte inferior, comienza por efecto de la forma del cigüeñal. ¿Se acuerdan cuál es la forma del cigüeñal? De pronto al cigüeñal se les parece conocido algún elemento que hayan visto. Esto con el fin de que se puedan explicar por qué razón el movimiento del pistón dentro del cilindro se convierte en un movimiento de giro.
Edison, ya un segundo, ya le contesto. Por ahora estoy esperando que me digan por qué razón, o que si han visto, si vieron en la diapositiva anterior la forma del cigüeñal, si entienden por qué razón el movimiento que sube y baja del pistón hace que ese movimiento vertical y el ascendente y descendente se convierta en un movimiento giratorio, que es el que finalmente se necesita para hacer mover las ruedas. Me dice Lorena que como un rodillo o como una cortadora. Bueno, algo así. ¿Alguien más tiene un concepto cercano? Me dice que un molino muestre, un molino, tal vez, ¿no? ¿Algún otro concepto? Vamos mirando a tren de levas. Bueno, algo es algo. Bien, mientras siguen pensando, vamos a continuar con el ejercicio. Nos habíamos quedado en el descenso del pistón dentro del cilindro, que estamos en tiempo de admisión, era el tiempo de admisión donde el cilindro se llenó de combustible. Cuando el pistón ha llegado a su parte inferior, que denominan punto muerto inferior, el efecto, la forma del cigüeñal, que es una especie de manivela, hace que el pistón comience a subir. En este momento el pistón sube, la válvula de admisión en este momento se cierra. Se cierra la válvula de admisión, o sea que la mezcla no puede salir por donde vino. Y la otra válvula, la que ven en la parte superior derecha, está cerrada, lo cual quiere decir que cuando el pistón suba, al no haber por dónde escapar, al no tener por dónde escapar esa mezcla, se va a comprimir. El efecto básico de esa compresión de la mezcla, lo principal, es el calor. Va a subir a altísimas temperaturas, que quiero que tengan en cuenta eso, porque esa calor genera, debe ser diluida, debe ser dispersada por el sistema de refrigeración. De lo contrario, el motor se calentaría y se dañaría. Bien, este tiempo de compresión, que es una carrera de ascenso, donde la mezcla se calienta, se comprime, el pistón llega a la parte superior y en ese momento el elemento que está en el centro, entre las dos válvulas, que se llama la bujía y que trabaja con corriente, la batería conserva una corriente de 12 voltios, pero a esta bujía, por efecto de una bobina, llega corriente de altísima tensión. Estamos hablando de más de 11.000 o 15.000 voltios. Bien, una vez terminado la carrera de ascenso en tiempo de compresión, llega el momento, por el mismo efecto de la forma del cigüeñal, que tiene una forma de manivela, de comenzar una carrera de descenso, aquí ya producida por la explosión. Es decir, en este momento, en este tiempo de expansión o de explosión que vamos a iniciar, es el momento, el preciso momento en el cual el motor enciende. Aquí está terminando su carrera de ascendente, el aire y la mezcla pues de aire combustible ha llegado a una altísima temperatura, salta la chispa y en ese momento comienza una carrera descendente, que es la que impulsa al pistón dentro del cilindro y que es la que le está en este momento ya aportando la fuerza al motor. Aquí ya el motor enciende. Bien, entonces voy con una pregunta y espero que me la contesten todos porque tengo a 4 personas nomás aquí activas. Me gustaría que están haciendo los demás. Vale,
La pregunta es, ¿qué sucede en este cuarto tiempo? Aquí, en el cuarto tiempo, el pistón va a comenzar a subir y sería el último tiempo, la última carrera de las 4. La pregunta es, en este momento, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede con la mezcla que fue admitida en el tiempo de admisión, que luego se comprimió en el tiempo de compresión y que en este tiempo de explosión o de expansión ha hecho que el cigüeñal gire y el motor encienda? Cristian, bien, gracias Cristian, muy activo, me encanta eso. En este momento, Jenny, ¿no? Creo que es Jenny, me dice que en este tiempo salen los gases como residuo por las vías de escape. Bien, ¿cuáles son las vías de escape? ¿Han oído hablar de ellas de pronto? Salen los gases, me dice Joana. Ah, ok, Jennifer, gracias. Salen los gases al medio ambiente, ok. Efectivamente eso es lo que pasa. La pregunta es, ¿por dónde salen? ¿Han visto por dónde salen los gases de escape? Monóxido de carbono, me cuenta Germán. Efectivamente. Bismarck, en el último tiempo salen los gases como residuo por las vías de escape. Perfecto. Abby, ok, Abby, el escape, muy bien. ¿Dónde está el escape? El exhausto. Excelente, sí. Escape o exhausto, estamos hablando del mismo término. Normalmente el exhausto, escape, me dice Fernay. Muy bien, normalmente el escape, pues en el carro no lo vemos, aunque a los lados del motor están los múltiples de escape, pero él va de la parte delantera del motor hasta la parte trasera. Algo muy importante tener en cuenta es que deben estar en excelente estado, primero por temas de contaminación y segundo por temas de ruido. Ok, me dice Bismarck que generalmente se encuentran en la parte trasera y me dice que generalmente, y tiene toda la razón, porque algunos vehículos, ustedes han visto los camiones, los buses, algunos camperos como los que se utilizan para el safari o la trocha, cuyo escape, cuyo exhausto finaliza o se desplaza desde el motor hacia la parte alta. En la parte delantera han visto de pronto ese exhausto, y en los buses o camiones en la parte trasera, en los buses sobre todo, que se extienden hacia la parte de arriba, eso con el fin de evitar contaminación. Incluso hay una norma que en vehículos, en camiones y vehículos grandes como en buses, les exige que los gases escapen hacia una parte alta. Excelente, veo que están muy enterados, eso me fascina. Entonces vamos a el tiempo final. En este momento vamos al tiempo de escape y efectivamente el pistón en su carrera de ascenso expulsa los gases productos de la combustión, que se trata precisamente de todo lo que me han dicho, por lo cual me lleva a la siguiente pregunta, y es ¿qué pasa en ese supuesto quinto tiempo que en este momento llegaría?
Tenemos tiempo de admisión, tenemos tiempo de compresión, tenemos tiempo de explosión y un cuarto tiempo de escape. ¿Qué pasaría en ese quinto movimiento de la carrera del pistón? De cuál sería el siguiente movimiento. Avi, cuando me refiero a torque, ok, básicamente el torque tiene que ver con la longitud de la biela. La biela es el elemento que conecta el pistón con el cigüeñal. ¿Ok? Aquí estamos ante un asunto de palancas. Eso quiere decir que entre más larga sea la biela, más fuerza tiene. Eso sería el torque. Para ponerlo en otro ejemplo, una biela la podríamos comparar con una palanca. Entre más larga sea una palanca, usted puede hacer mucho más fuerza, lo que no sucedería con una palanca corta. Entonces, en un motor con gran torque, como en el caso de los motores diésel generalmente y sobre todo de los vehículos grandes, tiene mucho más torque, tiene mucho más fuerza. Al contrario, por el contrario, al tener tanto torque, entonces tiene menos revoluciones, porque se demora mucho más en dar una vuelta de giro, al ser la biela más larga. De ahí que los motores diésel se manejen a bajas revoluciones y los motores a gasolina se manejen a más altas revoluciones. Aunque lo recomendado en los vehículos, en los automóviles, es mantener el motor a unas entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Me estoy refiriendo cuando se conduce en plano. Ya si conducimos un vehículo o un automóvil en una cuesta, una subida, es necesario aumentar las revoluciones para compensar la fuerza que tiene que hacer el vehículo para vencer la subida. Bien, estoy pensando, ok, Jennifer, muy bien, excelente, sucede el quinto tiempo, yo le diría el quinto tiempo, pero no es un quinto tiempo, desde luego, volvería a comenzar todo el ciclo. Y esto sucedería indefinidamente, el pistón estaría subiendo, estaría bajando, estaría haciendo los 4 tiempos. ¿Hasta qué momento? ¿En qué momento se quedaría quieto este pistón dentro del cilindro? Es otra pregunta que les voy dejando. Una vez el motor ha encendido, que lo hace el conductor por medio de la llave de encendido, que es conocida como switch. Cuando el conductor gira la llave al máximo, entra en juego un elemento eléctrico que se llama el motor de arranque. Ese motor de arranque le da las primeras vueltas al cigüeñal que atrae el pistón en su tiempo de admisión para que reciba la mezcla. Luego el mismo motor de arranque al que me refiero, que es un motor eléctrico, hace girar el cigüeñal y este empuja el pistón hacia arriba en su segundo tiempo, que es la compresión, y en el tercero, como hemos visto, salta la chispa, se produce el tiempo de explosión y el motor comienza a funcionar. Aquí va a funcionar indefinidamente hasta que... Bien, estoy esperando las respuestas. Mientras me contestan, me dice Bismarck, la recomendación de mantener el motor de 2000 a 2500 revoluciones va relacionado con el consumo de combustible. Sí, claro. Hay una recomendación en cuanto a la conducción eficiente, la conducción económica, donde aconseja
no elevar las revoluciones del motor por encima de 2500 revoluciones. Ese régimen, ese rango de entre 2000 y 2500 revoluciones es el rango más económico que hay para conducir un motor, para que un motor funcione con la mayor economía posible. Ok, Cristian me dice que hasta que el vehículo se detenga. Bueno, no porque, bueno, no y sí. Es posible que si el conductor está tomando sus primeras clases y frena y no tiene las precauciones suficientes, esto ya lo van a ver en conducción, como por ejemplo hundir el embrague, el motor se detiene por la acción del freno. Pero si el conductor, cuando detenga el vehículo, frena, utiliza el freno y utiliza el embrague, el motor no se apaga, en ese momento no se apagaría. Con lo cual debe haber alguna otra razón para que un motor se apague. Jennifer, muy bien, te felicito. Funcionaría hasta que corte la electricidad apagando el vehículo y que deje de realizar el ciclo. Excelente, Jennifer. Exactamente eso es lo que hace el conductor. Cuando el conductor devuelve la llave, estamos hablando del switch o el interruptor de encendido, le está quitando. ¿Qué le está quitando? ¿Les puedo preguntar? ¿Qué es el embrague? Ya voy, Lorena. Sigo con la pregunta. Cuando el conductor gira la llave, cuando devuelve la llave, el motor se apaga. ¿Cuál es la razón? ¿Qué elemento le está quitando en ese momento al motor? ¿Por qué el motor se apaga al girar la llave hacia atrás? Lorena me está preguntando qué es el embrague. Bien, el embrague hace parte del elemento del sistema de transmisión de un vehículo. Como vimos, como se han dado cuenta, como ya algunos sabían, el motor, para decirlo en términos simples, aporta la fuerza. Pero esa fuerza no se debe quedar ahí. Esa fuerza debe dirigirse hacia las ruedas. Ese movimiento circular que se produce en el cigüeñal debe pasar hacia las ruedas. Para eso se necesita el sistema de transmisión. Y el embrague está justamente en medio del motor. Y vamos a poner el elemento siguiente, que es la caja de cambios. Entonces, entre el motor y la caja de cambios existe el embrague, que se encarga de conectar y desconectar el movimiento. Ese movimiento de conectarlo y desconectarlo lo hace el conductor en los vehículos mecánicos, los vehículos que utilizan caja de cambio que el mismo conductor manipula. Total que el conductor, por medio del pedal del embrague, es quien conecta y desconecta el motor de las ruedas, accionando el embrague. Germán Rodríguez me dice, cuando les preguntaba que por qué razón al devolver la llave el motor se apagaba, que qué elemento le quitaba, y efectivamente es la electricidad. En ese momento no tenemos combustible dentro del motor, pero si no le llega la chispa, no hay funcionamiento del motor. Muy bien, excelente. Vamos bien hasta ahora, ¿no? Estoy yendo despacio, estoy siendo claro, descriptivo. ¿Me cuentan, por favor? Bismarck, mientras ustedes me cuentan si me van entendiendo, el funcionamiento básico, los conceptos que aquí les estoy dando son, si ustedes quieren entender por qué un motor se apaga, por qué deja de funcionar, por qué hay que llevarlo al taller, lo van a entender muy fácil si conocen estos conceptos. Bismarck me está preguntando cuándo se motorean los vehículos.
Bien, ese término de motorear es una jerga que utilizamos, que utilizan los mecánicos para decir que el motor se dañó. ¿Por qué se puede dañar un motor? Un motor se puede dañar por uso, ¿no? Por tiempo, por kilometraje, porque como han visto, las partes dentro del motor son partes mecánicas que están en fricción y tienen su desgaste, y llega un momento en que dependiendo del uso, dependiendo del conductor, que eso tiene mucho que ver, dejan de funcionar. Ese momento llega, se detecta, por ejemplo, cuando la gente dice que está pasando aceite el motor, porque ya hay holgura en los cilindros, en los pistones de los anillos que rodean los pistones que sellan los huecos contra el cilindro, se dañan y comienza a pasar el aceite. Es un indicio de que un motor ya puede estar llegando al momento de reparar. No hay necesidad de cambiarlo, y es el momento de repararlo. Pero también puede suceder por descuido, y aquí es muy importante esta clase. Vamos a hablar del sistema de lubricación y del sistema de refrigeración que sirven para cuidar el motor. Entonces, si ustedes descuidan el motor, si no le hacen los cambios de aceite en los momentos recomendados por el fabricante, el motor se daña. La fricción dentro del motor daña el motor. O si descuidan el sistema de refrigeración porque no lo revisan diariamente, el motor se calienta, se queda trabado el pistón dentro del cilindro y el motor se daña. Esas son algunas de las razones por las cuales un motor se puede, como me dice ahí, motorear. Bismarck me pregunta también, ¿qué me pregunta Bismarck? Me pregunta ¿cuándo se quema el embrague? Bueno, el embrague, como todos los elementos del vehículo, un motor y de todos los elementos que están en fricción, tiene un tiempo de vida útil, pero a veces este tiempo de vida útil se ve acortado por el mal uso del embrague. Conductores, de pronto han podido ver conductores que permanecen con el pie izquierdo sobre el pedal. Eso hace que el pedal acorte su vida útil. Las malas arrancadas, por ejemplo, en subida, de ahí que es importante que ustedes aprendan a arrancar bien en subida. Esas son básicamente las razones por las cuales un embrague deja de funcionar. Básicamente es uso. Es de las piezas más delicadas y que más el conductor está accionando en el día en un vehículo mecánico. Ferney me pregunta que cuáles son los kilómetros de vida útil para el embrague, y le tengo que decir que depende. Eso depende mucho del conductor. Un embrague bien manejado puede durar 100.000, 200.000, 300.000 kilómetros, y un embrague mal manejado 50.000. Estamos hablando de 2 años, 2 años y medio mal manejado. Incluso hay paticas, por decirlo así, que dañan embragues en forma alarmante. Ok, me dice Avi que ese motorear lo usan cuando se deja de lubricar. No, motorear le dicen cuando el motor se daña. O sea, cuando en carretera, esto normalmente lo utilizan se utiliza mucho en el servicio público, en el servicio urbano. Cuando hablan de motorear es que el motor se dejó de funcionar, se motoreó, se dañó. Una de las razones, claro, es que si deja de lubricar, pues se motorea, se daña. ¿Qué recomiendo, Juancho? ¿Qué recomiendo para qué? Para que no se motoree. Revisión diaria. Ok, para que el embrague tenga más duración.
Mm, Mire, observen y esto les va a servir para cuando ustedes estén conduciendo. Observen que hay gente que después de hacer la arrancada, como ya dije, el embrague se utiliza para conectar el motor con el sistema de transmisión. Eso sucede cuando se desembraga. Bueno, estamos hablando de embrague y clutch, que se utiliza a menudo, que es el mismo término, se refiere a al mismo sistema. Hay personas que en el momento de arrancar, cuando arrancan, una vez que ha arrancado el carro, permanecen con el pie izquierdo encima del pedal y ellos dicen que no están haciendo nada, pero por más leve que sea la presión que se haga sobre el pedal, por mínima, eso hace que la balinera dentro del embrague esté funcionando, esté rozando contra algo que se llama el diafragma, también conocen como las uñas en el embrague. En la prensa las desgastan y eso daña el embrague. Entonces haga su arrancada e inmediatamente quite su pie izquierdo, que habrán visto que al lado izquierdo hay un sitiecito para colocar ahí el pie cuando no se está usando. Esa es una. Y la otra, ojo en las arrancadas, la gente que anda haciendo arrancadas de afán. Si usted forza una arrancada, se acelera demasiado y lo que sucede, por ejemplo, en las carreras de automóviles, que utilizan el motor a máximas revoluciones y luego en el momento de sacar el embrague, ese embrague se patina, eso daña el embrague. Una arrancada bien hecha garantiza que el embrague dure muchísimo tiempo. Y una arrancada bien hecha quiere decir que no revolucione mucho el motor, por ejemplo, en una arrancada. Me dice Cristian Tobar, ¿qué pasó con los demás? ¿Están por aquí o no están? Espero que sí. Profe, me dice Cristian, profe, cuando se arranca en subida con freno de mano, ¿qué implicaciones tiene? No muchas. Incluso es recomendable hacerlo cuando es una subida bastante fuerte, bastante inclinada y el vehículo está cargado, si pesa bastante, si está lleno de pasajeros, es una camioneta y está cargada, es recomendable colocar primero el freno de mano para luego tratar de hacer la puesta en marcha. Eso estaría bien. Lo malo estaría en que después que dejar el freno de mano puesto una vez hiciera la arrancada. Entonces esa es una práctica que hay que hacerla varias veces, hay que repetir el ejercicio para aprenderlo a hacer bien. Pero normalmente es lo que se debe hacer, incluso en vehículos grandes, en camiones, es obligatorio hacerlo. En vehículos grandes, tractomulas, camiones, no se hace con el freno de mano, se hace con algo que se llama el freno de aire, el freno de emergencia, que se deja colocado mientras se hace la arrancada, la puesta en marcha, y en el momento que se va a hacer la puesta en marcha pues se retira, pero básicamente no tiene problema. Profe, Joana, gracias Joana por preguntar. Cuando se arranca en subida con freno de mano, ¿qué implicaciones tiene? No, esto es Cristian. Joana me pregunta, profe, ¿cada cuánto se debe sincronizar el vehículo? VH quiere decir vehículo, ¿no? Ok. Pues lo más aconsejable es siempre que sienta que el vehículo está consumiendo, por ejemplo, demasiado combustible, que sienta que el vehículo está perdiendo fuerza, sería recomendable mandarle a hacer la sincronización. Algunos acostumbran, bueno, lo recomendable es revisar el manual del fabricante. Cuando ustedes compran el vehículo nuevo, cuando compran el vehículo usado, les dan un manual del conductor, del propietario, y ahí pueden encontrar las afinaciones, pueden encontrar los cambios, el tiempo al cual se debe hacer cada cambio y cada revisión.
Pero como consejo es eso, si usted siente que el vehículo está consumiendo mucho combustible, la causa puede ser una mala sincronización del motor. Germán me pregunta, en donde el auto se sostenga sin aplicar el acelerador o el freno, solamente utilizando el embrague, este punto es el que se necesita para poner en marcha el vehículo. Ok, Germán, a ver si todos me entendieron, todos entienden la pregunta de Germán. Algunas veces algunos conductores expertos acostumbran en una subida a sostener el vehículo en la subida con acelerador y colocando el embrague en lo que llamamos punto de contacto, o sea, tratando de hacer una arrancada pero sin arrancar. Quiere esto decir, aplican acelerador, aflojan el embrague al punto de contacto y en ese momento el vehículo ni va hacia adelante ni va hacia atrás, ni avanza ni se devuelve. Eso, en ese momento, el embrague es el que está llevando todo el esfuerzo, porque el disco del embrague contra el volante del motor está en fricción, no están solidarios. En ese momento hay desgaste excesivo del disco. Eso está bien hacerlo en un momento de emergencia, pero cuando se hace en forma consecutiva, se hace seguido, es malísimo para el embrague. Si eso contesta la pregunta de Germán. Ok, Germán me dice lo mismo, me aclara, me refuerza que el punto de contacto nos ayuda a que no se vuelva el vehículo, sí, eso es cierto. Para quienes van a iniciar las clases prácticas van a darse cuenta que cuando van a arrancar un vehículo en una subida es muy posible que en las primeras arrancadas el vehículo se devuelva. De ahí la importancia de aprender a manejar el embrague. Pero cuando la persona ya es experta y lo sabe hacer, si abusa de la técnica de sostener el embrague en el punto de contacto en una subida, puede dañar el embrague. Ok, Jennifer me pregunta, interesante su pregunta, Jennifer. La caja que manejan los vehículos automáticos tienen cierto tipo de cambio, ¿cierto? Solo que no el embrague. Sí, realmente un vehículo automático y un vehículo mecánico tienen cambios. Es igual, la diferencia está en que en el vehículo mecánico es el conductor quien los hace y en el vehículo automático el propio vehículo, gracias a una computadora, realiza los cambios, sabe, dependiendo de las revoluciones del motor y de las necesidades de torque, de fuerza, de potencia para empujar el vehículo, elige qué cambio. Pero si se montan a un vehículo automático, van a sentir que el arranque en un cambio, luego sienten un cambio en el sonido del motor, indicando que es el siguiente cambio, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Excelente, los felicito por su participación, veo que no están dormidos, eso me alegra. Tanto me alegra que voy a seguir con la clase. Muy bien, ¿dónde íbamos? Bien, íbamos en que ese movimiento del pistón hacía girar al cigüeñal y que de ahí pasaba y que de ahí íbamos hacia el giro del motor, que es quien hace mover el vehículo. Muy bien. En admisión vamos a hacer un rápido recorderis. La admisión, aquí el combustible ingresa a la cámara a través de las válvulas de admisión para luego ser comprimidos. Espero que ese tiempo de admisión, y permítanme que sea insistente, porque eso va a ser clave en el momento que estemos hablando de averías frecuentes. En el tiempo de compresión, ya lo saben muy bien, ya son expertos en esto, es cuando el pistón sube. Luego vamos a venir con el tercer tiempo, ya están adivinando, o no adivinando, sino ya saben qué sucede en esta tercera carrera, en este tercer tiempo. Y finalmente vamos al cuarto tiempo, donde tenemos el escape. Y aquí
indefinidamente luego, mientras esté encendido el motor, va a permanecer encendido. Bien, tipos de motores. A ver, por aquí. Muy bien, ok. Bien, hablemos del motor. Los motores, ya estuvimos hablando de los motores. Dejemos acá un segundo esta diapositiva porque me están preguntando acá sobre el tipo de motores. Bien, como hemos estado hablando, los motores, tipos de motores depende del combustible que utilicen. Estamos hablando de motores a gasolina, motores diésel, que son los que utilizan ACPM, aceite para motores diésel se llama, y los motores eléctricos. Habrán notado que en este momento están comenzando a llegar ya a producirse los motores eléctricos. No se han masificado por cuestión de costos, aunque son motores mucho más sencillos de fabricar para mi gusto. Me entendería que el valor en este momento puede ser por cuestión de patentes y demás, pero los vehículos con motores eléctricos son mucho más sencillos, son más livianos que los vehículos que tienen motores de combustión interna, como los de gasolina y los diésel. Todo lo que tiene un motor eléctrico, un vehículo con motor eléctrico, es un estator y un rotor. O sea, imagínense como cualquier motor de una licuadora, de una lavadora, ese tipo de motor. Básicamente es eso lo que se coloca en un motor para darle movimiento. Habrán visto últimamente las patinetas eléctricas que funcionan con eso, con un motor eléctrico, las bicicletas. Y tenemos unos tipos de motor, hablando de motores eléctricos, una variante que hay de los motores eléctricos, que son los motores híbridos. Aunque le dicen motores híbridos, aunque realmente no lo son. Realmente un vehículo que tiene un motor híbrido viene teniendo dos motores, como ven en la gráfica, que es un motor de gasolina y un motor eléctrico. Como sabrán, uno de los principales, diría yo problemas, que no sería tanto en los motores eléctricos, es la duración de las baterías. Por un lado el peso de las baterías, por esa razón no se les puede colocar muchas, y por otro la autonomía. Entonces un motor eléctrico, un vehículo con motor eléctrico, pues no tiene la misma autonomía que un motor con un combustible como la gasolina. Con lo cual salir con un motor eléctrico a carretera pues es un poco complicado, más teniendo en cuenta que los puntos de carga no son muchos, no son muy comunes, por lo menos hasta ahora. Entonces en esos motores colocan un motor a gasolina que se utiliza cuando el vehículo necesita mucha potencia o cuando las baterías están para cargar. Y indistintamente el conductor puede utilizar el motor a gasolina o el motor eléctrico a su conveniencia. Aunque generalmente cuando el vehículo enciende y arranca con gasolina, pues pasaría, si está en modo económico, a funcionar con el motor eléctrico. Eso serían los motores, ya que me hacen la pregunta con relación al tipo de combustible que utilizan o a su forma de funcionamiento por la energía que utilicen. Hay motores, hay discriminación, o podemos clasificar a los motores también por la forma como están construidos. Básicamente, si hablamos de motores de gasolina y motores diésel, la conformación, como están construidos dentro, son motores en línea y motores en V. En la parte superior ven un motor en línea. Ahí están viendo
el bloque del motor dentro del cigüeñal. No sé si ve el cursor acá, supongo que sí. Está el cigüeñal, están las bielas que conectan los pistones y verán que el motor que los cilindros, los pistones, bajan y suben y están en una línea recta. Eso es un motor en línea. ¿Quiénes tienen motor en línea? Básicamente los automóviles pequeños. Los automóviles de bajo cilindraje, todos vienen con motor en línea. Y este motor de abajo, como ven, son 3 cortes del motor, donde los cilindros están en forma de V, por eso se llama motores en V. Lo mismo, tienen sus carreras ascendentes y descendentes, y los dos pistones, los dos cilindros, los dos pistones con sus bielas se conectan al cigüeñal haciendo exactamente la misma función. Son motores que se utilizan en vehículos de más potencia, motores por ejemplo que tienen 8 cilindros, que llaman V8, que son motores que utilizan las camionetas Ford grandes y ese tipo de vehículos grandes, generalmente vehículos americanos. Los vehículos europeos prefieren, o los fabricantes europeos prefieren utilizar motores pequeños y motores en línea. Tomando aquí una pregunta de Cristian, me dice que, para retomar un poquitico el tema anterior, me dice que hay una camioneta que mientras se usa el motor a gasolina recarga la batería del eléctrico. Sí, claro, excelente, sí, el motor a gasolina cuando está funcionando está recargando baterías. Igual las baterías en los vehículos eléctricos en el momento o cuando un vehículo no los está usando, por ejemplo, cuando el vehículo desciende, la gravedad del movimiento que se produce en las ruedas se invierte y entonces permite que las baterías se vayan cargando en un descenso. Ok, vale, entonces van a encontrar motores en línea y motores en V. Espero que hasta ahí esté claro. Me van comentando por favor cómo vamos llevando la clase, porque aquí vamos a hablar de un aspecto fundamental que tiene que ver ya no con el encendido y apagado del motor, sino con el cuidado del motor. Entonces vamos a ver unos elementos que son importantes. Tenemos el sistema de lubricación. Germán, ya le cuento la fórmula de ok. El sistema de lubricación tiene que ver, ya me lo dijeron, con aceite. Cuando hablamos de lubricación estamos hablando de aceite, es fundamental. Cuando me preguntaban por qué los motores se dañaban, porque había una motoreada, una de las causas, sí, aunque no la única, es la falta de lubricación. O sea que la lubricación es un elemento importantísimo en el cuidado del motor, como lo es la refrigeración. Entonces, el cuidado especial, la atención especial que se debe tener con lubricación y refrigeración son claves para que el motor les dure. Bien, esos dos sistemas para la protección del motor. Luego estamos hablando de la alimentación, que tiene que ver con el combustible, con el elemento que hace que el motor funcione. Estamos hablando del combustible, de la gasolina, de la CPM o del gas. Y luego hablamos de un sistema que es el encendido. El encendido que tiene que ver con la corriente. Ya me contaron ustedes que cuando devolvían la llave el motor se apagaba, y se apagaba precisamente porque cesaba la corriente. O sea, el sistema de alimentación, de encendido, paraba, y por eso el motor se detenía. Y luego hablamos de un sistema que se llama el sistema de arranque. Aquí pónganse a pensar lo siguiente. Cuando el motor está apagado, cuando el vehículo está quieto y el motor está apagado, debe haber alguna forma para que en el motor, dentro del motor, suceda el primer tiempo, que es el tiempo de admisión, ¿cierto? Hace muchos años, y muchos, 100 años, 200 años, de pronto han visto fotos de los abuelos, los vehículos, esos vehículos Ford tipo T de antaño, los encendía el conductor yéndose a la parte de adelante
metiendo una especie de varilla que era una manivela y dándole el primer giro. ¿Ok? ¿Para qué ese giro? Para para darle movimiento al cigüeñal y que el pistón que estuviera listo en tiempo de admisión succionara el combustible. Al seguir girando el cigüeñal con esa manivela, se forzaba al pistón a subir en tiempo de compresión. Total que en ese momento, ya para el tercer tiempo, saltaba la chispa y el motor encendía. Eso ocasionó accidentes gravísimos como quebrarse, como la quebrada de manos de conductores, etc. Por esa razón, y lógico, ¿no? Pues con el advenimiento de nuevos tiempos, se inventó el arranque, que es un motor eléctrico que utiliza el conductor cuando gira la llave a la máxima posición, cuando se gira la llave hasta el extremo. En ese momento funciona el motor eléctrico, que es un motor que se llama el motor de arranque, y por medio de una cremallera, de un engranaje, de unos piñones, hacen que el cigüeñal gire, que el pistón gire, que se produzca el tiempo de admisión, que se llene de mezcla, que salte la chispa y que el motor encienda. Ustedes cuando estén conduciendo van a notar que esa llave se gira hasta que se gira al máximo, pero se debe soltar inmediatamente, se siente que el motor enciende. De lo contrario estarían dañando el motor de arranque, porque la función del motor de arranque es únicamente darle las primeras vueltas al motor para que encienda. Luego tenemos un sistema que es el sistema de carga, cuya función es la de mantener con corriente a la batería. Habrán notado que siempre que encienden luces, que encienden el motor, que pitan, que encienden el radio, que utilizan accesorios, la carga de la batería, como si fuera las pilas de la linterna, las pilas del celular o cualquier otra batería, se descarga. Total, cuando el celular se les descarga, ustedes lo conectan a la corriente. En este caso, cuando el motor enciende, el motor del vehículo, el motor que funciona con combustible, hace que un elemento que es una especie de motor eléctrico también, pero que funciona al revés, le envíe carga, le envíe corriente a la batería, de tal manera que se garantice que la batería va a tener corriente. Y finalmente un sistema de escape, que es que como lo estuvimos hablando, es el sistema por donde se expulsan los gases después de la combustión. Muy bien, creo que aquí vamos avanzando bien. Aquí estamos hablando de la lubricación. Esta es una gráfica básica de lo que es el sistema de lubricación. En la parte inferior, esta de color amarillo, están viendo el depósito de aceite. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa parte de abajo? Mientras me contestan, clase de 6 no hay, no señor, no Julián. Mientras me contestan cómo se llama esta parte de abajo donde está el aceite, continúo. Mientras el motor esté apagado, Carter, Lorena, gracias Lorena, te felicito. Mientras el motor esté apagado, todo el aceite del motor, bueno, digo todo, casi todo, alguna parte de aceite se queda en los conductos y en la parte superior del motor, pero el aceite desciende aquí al cárter. Ya me dijo Lorena, me dice Germán, gracias, Cristian, muy bien, gracias por estar pendientes. El aceite baja acá al cárter, por eso habrán notado que cuando hacen la revisión del nivel del aceite, el motor debe estar apagado y esa varilla que entra por un costado del motor va hasta el fondo del cárter. Total, que cuando ustedes retiran la varilla, esa sale de untada de aceite y van a revisar que en la marca mínima y que el aceite se encuentre dentro de la marca mínima y máxima. Así garantizan que el motor tenga aceite. Bien, eso cuando el motor está apagado. Pero cuando enciende el motor, esta bomba, que ven acá, la bomba, por efectos del árbol de levas que está conectado al cigüeñal, por medio de una cadena algunas veces y de correa otras, hace que el aceite comience a subir, sube por conductos hasta la parte superior, circula y entra en contacto, por ejemplo, parte importante, dentro de los cilindros, crea una película del pistón con el cilindro para que no haya un contacto directo, y esa lubricación permite que
el pistón y el cilindro no se dañen, no se rayen. De eso depende en gran parte de que el sistema de lubricación funcione bien, depende en gran parte el tiempo que dure un motor. Para que un motor no se, ¿cómo se llama? No se motoree hábil, ¿no? ¿Cómo saber? Ok, ya me contestaron la del cárter, vale. ¿Cómo saber que el motor está lubricando? ¿Cómo hace el conductor para saber que el motor está lubricando? Porque es difícil bajarse y revisar en la carretera o en la calle para saber para saber si el motor realmente, si el aceite que está dentro del motor está lubricando el motor. Y esa información la tiene el conductor todo el tiempo. Rosy me pregunta que si existe la posibilidad de volver a ver el video. Sí, ahora lo dejo publicado para que lo puedan seguir viendo. La pregunta que le estoy haciendo. Ok, Jennifer me dice que con los testigos del vehículo. Bien, excelente. La forma de saber que el vehículo está lubricando es estar pendiente del testigo de la presión de aceite. Y les hago otra pregunta. Ese indicador que tienen en el tablero les dice a ustedes cuánto aceite tienen, por ejemplo. Aquí tenemos los testigos. La primera gráfica que ven la van a encontrar en vehículos generalmente de tipo pesado, camiones, tractomulas, etcétera, que es con aguja. En sus vehículos encuentran del centro, que es como una lamparita de aladino. Aquí a la derecha ven la varilla del aceite, que es a la que me refería cuando revisan el nivel del aceite dentro del motor. Estaba preguntando que con el testigo ustedes saben si el motor tiene aceite o no. Bien, Lorena me dice que no dice que está abajo. Natalie, ¿dónde estaba Natalie? Que me confirma asistencia hasta ahora. Ahora me cuenta. No, Natalie, no tenemos clase de 6. Ahorita terminamos la 4, pero voy a dejar la presentación para que la puedan ver, no hay problema. Bien, les contaba, y les contesto. Cuando ustedes están dentro del habitáculo y revisan el testigo, este testigo les dice básicamente que hay lubricación, no necesariamente que haya aceite, aunque claro, alguna de la razón por la que no haya lubricación es porque no hay nivel de aceite. Pero básicamente, si ustedes van conduciendo el vehículo y se enciende este testigo, este indicador de presión de aceite, quiere decir que no hay lubricación. ¿Y por qué no hay lubricación? Puede deberse a que, a pesar de que hay aceite dentro del motor, por ejemplo, la bomba de aceite deja de funcionar. Total, que en cualquier caso, esto sí se los recomiendo, si cuando estén conduciendo notan que en el vehículo, que en el tablero se enciende el indicador de aceite, de presión de aceite, deben pararlo inmediatamente. De lo contrario, el motor se daña, ¿cierto? Excelente, muy bien. Entonces, recomendación con ese indicador. El siguiente sistema que permite que el motor mantenga su vida útil, que no se dañe, es el sistema de refrigeración. Esos dos sistemas son claves para conservar un motor. Aquí en la gráfica están viendo al lado derecho lo que llamamos el radiador, que es un panel a donde llega el agua después de haber hecho su recorrido por el interior del motor. Llega al radiador, es decir, el radiador es el depósito del agua. Si cuando tengan la oportunidad de ver un radiador, ahorita que les muestro uno en gráfica, van a notar que tiene unas aletas por donde pasa el aire y dentro unos tubos, unos panales, unas canaletas. Por ahí circula el agua. ¿Cómo es el circuito? Bien, cuando ustedes encienden el motor del vehículo, ya se observaron que la temperatura que se produce es inmensa, es altísima, con lo cual el motor comienza a calentarse. El agua que está dentro del motor,
en estas camisas aquí, en unos conductos internos que tiene el bloque, que rodean el pistón, que rodean el cilindro, comienzan a recibir la temperatura de los momentos de explosión. Sucede algo interesante, en ese momento esa agua permanece acá, no sale hacia el radiador, porque hay un elemento aquí en el centro, lo ven, que es el termostato. Este termostato impide que cuando usted enciende el motor por la mañana, cuando está frío, impide que el agua salga. Eso hace que el motor caliente mucho más rápido. Cuando el motor llega a su funcionamiento normal, a su rango de funcionamiento, el termostato se abre, el agua comienza a circular, llega al radiador y aquí, por efecto del ventilador, que supongo que conocen también, que han visto, que es una especie le dicen ventaviola, unas aspas, que normalmente en los vehículos de hoy funcionan eléctricamente, pero que en vehículos grandes funcionan por medio de una correa que hace girar el motor. El agua llega al radiador y el aire que succiona el ventilador enfría el agua. Total, que entonces la bomba del agua, que es otro elemento importante, succiona el agua, la hace llegar hasta el motor y así continúa su circuito para permitir que el motor permanezca a una temperatura de funcionamiento normal y no se vaya a dañar. Importante, por eso ya igual vamos a ver luego cuando veamos averías y mantenimiento, importante revisar el agua constantemente. Si lo hacen todos los días, mucho mejor. Tiene mucha más garantía de que cuando salgan a hacer un viaje el motor no se les vaya a calentar. Tenemos aquí un radiador, como les contaba, que es un panel con conductos dentro por donde circula el agua, la bomba del agua, los ventiladores y el depósito donde se revisa el nivel del agua. Él tiene también un máximo y tiene un mínimo. El sistema de alimentación, entonces ya les contaba lo importante que es. Básicamente lo que hace es llevar el combustible, bien sea la gasolina o bien sea el ACPM, hacia el motor. Tiene básicamente un tanque, el tanque de combustible, luego una bomba de combustible. En algunos vehículos la bomba está fuera del tanque, pero en la mayoría de carros, de vehículos, de automóviles sobre todo, la bomba va dentro del tanque. Por eso es importante que el nivel de combustible no lo dejen bajar, ojalá nunca lo dejen bajar de un cuarto. En el momento que el tanque se quede sin combustible, ocurren dos problemas. Uno, que el mugre, la contaminación que hay adentro del tanque comienza a circular por los conductos y los tapa filtro y tapa conductos y tapa inyectores y puede tapar todo el sistema. Y segundo, que como la bomba va dentro del tanque y va ahí porque como genera calor, una forma, y aunque parezca extraño, de refrigerarla es mantenerla dentro de la gasolina. Entonces si dejan bajar la gasolina demasiado, esa bomba se va a dañar y su mantenimiento es costoso, más por lo que vale, por la operación que hay que hacer, que consiste en bajar el tanque, etc. Bien, en la gasolina o el combustible sale del tanque, pasa por la bomba que la succiona. Esa bomba es accionada por el motor cuando el motor está encendido, por el árbol de levas, que el árbol de levas es movido por el cigüeñal. Ese combustible entonces succionado por la bomba pasa al filtro de gasolina, que es importante cada vez que ustedes cambian aceite, cambiar filtro de aceite y cambiar filtro de gasolina. La gasolina pasa por el filtro de gasolina y continúa por los conductos hasta llegar finalmente a los inyectores, en el caso de la inyección electrónica, y finalmente termina dentro de los cilindros ayudando a la explosión del vehículo. Y el sistema de encendido. El sistema de encendido permite que la gasolina, el combustible que llegue a los cilindros, explote y permanezca y haga funcionar el motor. Básicamente tienen aquí la batería. Una forma de conocer una batería siempre es por los polos. Tiene un polo positivo marcado con el más
y un polo negativo marcado con el menos. El polo negativo en los vehículos va a algo que se llama masa, o sea, va conectada a una parte metálica del vehículo. Bien, la corriente, hablando del sistema de encendido, va hacia el switch o interruptor de encendido. De ahí pasa un elemento que es una bobina que se encarga de elevar el voltaje, les decía que a más de 15.000 voltios. Esa corriente pasa a un distribuidor, en este caso les estoy mostrando un distribuidor antiguo de un vehículo que funcionaba con platinos, pero que en este momento se hace a través de un computador, el computador a bordo que tiene. De ahí la corriente pasa a las bujías que ven aquí finalmente al lado derecho, a donde va llegando la chispa en el momento preciso cuando el motor está en el tiempo de compresión. Van a notar que la chispa llega en un orden determinado. Por ejemplo, es muy común, si han oído hablar de la distribución electrónica, han oído hablar de los tiempos que es 1, 3, 4, 2. Eso quiere decir que la chispa llega primero al 1, después llega al 3, luego llega al 4 y luego llega al 2. Eso sería la distribución. Y básicamente esa es la función del sistema de encendido. Como ven acá, la batería, la llave o switch, bobina, interruptor, el distribuidor y finalmente a las bujías. Y aquí abajo ven el motor de arranque, pues que es el que se encarga de darle las primeras vueltas al motor. Este no es el sistema, es el sistema de arranque. Lo vamos entendiendo. Estábamos hablando que el motor necesita los primeros giros para admitir el combustible y luego comprimirlo, generar la explosión y hacer que el motor permanezca encendido. Bien, ese trabajito lo hace este motor que se llama el motor de arranque, el motor aquí que les estoy mostrando, que ustedes lo accionan cuando giran la llave hasta la posición Start, aquí después de On. Cuando ustedes giran la llave a la posición On, que es marcada en rojo, es cuando la gente, normalmente en los talleres van a oír hablar el término de abre el switch, que es en términos técnicos como cerrar el circuito. Cuando giran la llave a esa posición, el circuito eléctrico se carga y está listo para enviar la corriente a las bujías. Si giran la llave hasta el máximo, al tope, a lo máximo que da, vamos a dar start, es el momento en que este motor de arranque comienza a girar, se conecta al motor del vehículo y le da las primeras vueltas. Ahí, como lo ven, la batería es la que se encarga de aportar la energía para que eso suceda. Y finalmente tenemos el sistema de escape, que es por donde salen finalmente los gases, ese desecho que queda ahí, que finalmente va a la atmósfera, que por eso es importante que la revisión técnico-mecánica en vehículos nuevos se haga a los 6 meses, a los 6 años, pues lo cual es normal, y estar pendientes también. Jennifer, creo, me preguntaba que cada cuánto sincronizar un vehículo. Pues un vehículo mal sincronizado que consume mucho combustible también produce demasiados gases tóxicos, que son los que nos contaminan. Muy bien, espero que esto haya sido entendido. He tratado de hacerlo de la forma más gráfica posible. Y como les decía, cuando estemos hablando de averías, de cómo encontrar una falla, tener estos conceptos claros va a ser muy importante a la hora de resolverlos. Estoy mirando a ver quiénes siguen aún en la sintonía, quiénes se me durmieron. Así que si me mandan un mensaje sería excelente. Le voy a contestar por ahora algo a Cristian. Ok, ella me pregunta qué es lo que se refiere a andar en reserva. Sí,
Es malísimo cuando ustedes van conduciendo un vehículo y les alumbra el indicador de bajo combustible, generalmente de color amarillo, o que la aguja en el tablero de instrumentos la ven menos de un cuarto. Eso, andar con la reserva, produce que la bomba de gasolina se dañe, produce que los conductos se tapen, lo cual no es recomendable. Hay que andar con el carrito siempre con más de un cuarto de tanque de combustible. Ok, acá estoy Lorena, gracias Lorena, me encanta que no esté dormida. Aquí estamos, Vilmar, excelente Avi, muy bien Avi. Bien, las clases, muchas dudas aclaradas. Igual no se van a aclarar todas, pero en el transcurso, cuando estén conduciendo su vehículo, en el resto de clases que vayan teniendo, lo importante es preguntar. A nosotros nos fascina que nos pregunten, esa es la vocación de nosotros. Y si les podemos colaborar, nos damos más que por bien servidos. ¿Cuánto puede durar? Germán me pregunta que cuánto puede durar la reserva de un tanque. Bueno, mi hermano, eso depende de la capacidad del tanque, pero una reserva cuando el indicador se ilumina, el indicador bajo de combustible, no sé, unos 5 kilómetros, aunque realmente estoy especulando, o sea, realmente es poquito, mejor que inmediatamente se acerque al surtidor. Cristian me pregunta, profe, ¿encender un carro rodado tiene alguna implicación? Qué buena la pregunta, porque se me olvidó preguntarle, bueno, y si el motor de arranque, si tengo buena batería, pero el motor de arranque no me funciona, en teoría no podría arrancar el vehículo, ¿cierto? Porque el motor no encendería. Una solución es encenderlo empujado. Realmente haciéndolo bien no tiene ningún problema. Puede encender un vehículo empujado que al empujarlo estaría reemplazando el motor de arranque. Eso es realmente lo que se hace. O sea que realmente no tiene ninguna implicación si lo hace bien. Normalmente se hacen colocando un cambio en segunda. Excelente. Bueno, mis queridos estudiantes, les quiero agradecer su atención. Seguimos pendientes. William tuvo un pequeño inconveniente hoy, pero ya mañana nos está acompañando. Ah, y si todo va bien, vamos a tener clase de técnicas de conducción mañana a las 4. Ya el sábado y el domingo entonces vamos a acordar los tiempos, las horas en que vamos a dejar legales estas clases, o sea que las clases suban al sistema. Que si el embrague sufre encendiéndolo, no, es mínimo. Encendiéndolo empujado, el embrague es mínimo lo que sufre. Realmente es lo mismo que una arrancada prácticamente. Bien, entonces, por favor, para saber quiénes estuvieron, se despiden en el chat, son tan amables. Para quienes llegaron apenas a la transmisión, les voy a dejar el video, lo dejo ahí, igual pueden acceder a él, no hay problema. Mañana es técnicas de conducción 3, Lorena. Sí, estamos en 3. Técnicas de conducción 3. Es importante que consulten la aplicación, que consulten en el aula para ver qué clases le hacen falta, a ver cómo podemos ayudar para que terminemos esas clases teóricas lo más pronto posible y puedan iniciar sus prácticas. La información se las puede dar Diego o se las puede dar Lenin. Aunque consultando la aplicación ustedes deberían saber, creo, ¿no? ¿Qué clases le hacen falta? Vale, Bismarck, gracias. Lau, gracias.
Steven, estamos hablando. Cristian, ahí nos vemos. Lorena, Gerson, muy bien. Sebastián, Cristian, ok. Jennifer estaba por ahí. Joana, gracias a usted, Joana. Bueno, mis queridos estudiantes, yo también me retiro. Entonces, mañana estaremos otra vez por acá. Gracias por todo. Hoy tuvimos un día difícil porque ni el internet estaba funcionando. Así que a última hora llegó y se salvó la clase.